Marketing Online, episodio 155. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos una vez más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y también noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del marketing de redes, del inbound marketing, llámale como quieras. Es Marketing Online, llevamos ya 155 episodios, no vamos a descubrirlo a estas alturas, ¿verdad? En fin, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un caso de éxito muy especial, ¿de acuerdo? Pero antes vamos a recordar, como siempre, que en boluda.com/contactar tenéis ese formulario de contacto. ¿Y para qué podéis usarlo? Pues evidentemente para contactar. ¿Y qué podéis escribir ahí? ¿Qué me podéis preguntar? ¿Dudas? Preguntas, sugerencias, ideas, sobornos, lo que queráis, ¿de acuerdo? Lo tenéis ahí, ya sabéis cómo funciona. Y por otra parte, en boluda.com/cursos tenéis que esos fantásticos videotutoriales de marketing online para aprender a hacer de todo. Analytics, Webmaster Tools, hacer una web, hacer SEO, hacer todo lo relacionado con lo que cuento aquí. Podcasting incluso, monetización, de todo, ¿de acuerdo? Ya lo sabéis, hay más de 100 vídeos ya, más de 10 cursos, 11 cursos, más de 11 cursos ya llevamos, y cada día añado una nueva clase, cada día añado una nueva clase a las 10 y 10, ¿de acuerdo? Siempre videotutoriales a tiempo real. Bueno, pues dicho esto, vamos ahora sí ya al caso del día. Bien, hoy el caso es muy interesante porque veremos que en muchas ocasiones no hace falta hacer un gran cambio estructural, ¿de acuerdo?, de la estrategia, un gran cambio estratégico, sino que simplemente, ni con grandes inversiones, sino que simplemente pequeñas modificaciones en una web, en un proyecto, ¿de acuerdo?, nos pueden dar cambios muy significativos, ¿vale? Este es el caso de Manuel, ¿vale? Manuel, básicamente, es un autónomo, es un freelance, y es reparador de cosas del hogar, ¿vale? Es decir, pues lo típico, se te estropea la lavadora, el lavavajillas, la secadora, el calentador, un grifo, bueno, todas esas cosas, ya sabemos lo que nos pasa, que por cierto cada vez pasa más y se estropea todo más. Os dejaré en las notas del programa un enlace a un documental muy interesante que explica precisamente por qué cada vez se estropea todo más y más fácilmente y más rápido, ¿vale? Que no es casualidad, vamos, que está hecho así adrede para que se estropee todo después de la garantía, ¿no? Os lo dejo por si tenéis un rato y os interesa el tema. Bien, como decía, pues, el caso de Manuel, ¿vale? Él hace esto, reparaciones, tiene su pequeño... Bueno, es autónomo, no tiene SL, es autónomo, entonces tiene su pequeño negocio y lo que hace es va a las casas a reparar, ¿vale? Además también está apuntado en algunas páginas web de estas que te comparan y te ofrecen varias personas a reparar y está en directorios también, o sea, se ha ido más o menos espabilando. Y después también está en algunas, ¿cómo se llama? Bueno, esta especie no es una mutua, es estas centrales de seguros que cuando se te estropea algo, pues te mandan al técnico de la zona, de la región, ¿no? Entonces, si cuando tú llamas, evidentemente cuando tú llamas al seguro porque se ha estropeado algo, el que viene a arreglártelo no es el del seguro, es normalmente un autónomo, una empresa asociada a ese seguro, entonces tú le pagas al seguro y el seguro se lo liquida a él, ¿vale? Este es el funcionamiento. Bueno, pues el caso es que se dio cuenta que había unas cuantas reparaciones, igual había, no sé, como 40 o 50 reparaciones típicas que siempre eran lo mismo, ¿vale? El manguito de ese modelo de lavadora, la junta de no sé qué historia, el cable de no sé qué. Es decir, que tampoco hacía falta ser un científico nuclear para resolver esas cosas. Evidentemente, había muchas ocasiones que no era nada de eso, y entonces ahí pues entraba su conocimiento sobre el tema, pero en general había algunas cosas que, vamos, prácticamente podía hacerlo con los ojos cerrados, ¿vale? Solo ver el modelo de la marca, ¿de acuerdo? El modelo de lavadora, por decirlo así, ya sabía de qué mal cojeaba, ¿de acuerdo? Y ya sabía cómo solucionarlo prácticamente antes de que la persona abriera la boca. Y entonces, bueno, eso requería que él comprara, tuviera ya un stock de ciertas piezas que eran las típicas piezas que se estropeaban de cada modelo, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque así pues podía hacerlo mucho más rápido. Ya tenía, cuando iba a, más o menos, como cuando le hacían el pedido, bueno, le llegaba
un tema de reparación, o le llamaban a él, él más o menos ya podía intuirse lo que era, entonces ya llevaba en la furgoneta las piezas que se imaginaba que necesitaría, etcétera, ¿vale? Es decir, que en ese sentido tenía ahí una experiencia muy interesante. Y pensó, claro, si estas son las piezas típicas que se estropean y yo estoy limitado por mi región geográfica, y esto me encanta, porque realmente quiere decir que Manuel tiene un espíritu empresarial, de emprendedor muy grande. Bueno, siendo autónomo en este país es que tienes un espíritu emprendedor de Indiana Jones, ¿no? Realmente es que te atreves a mucho porque no te lo ponen nada fácil. Pero bueno, pensó... Claro, yo estoy limitado por mi zona geográfica, no me voy a ir a la otra punta de España a hacer una reparación, evidentemente porque no me va a salir a cuenta ni a mí ni al cliente, ¿no? Pero seguramente por toda España habrá gente que se le rompe ese mismo manguito, ¿vale? Entonces, claro, ¿cómo puedo yo llegar a esas personas sin tener que ir físicamente a arreglarlo? Y entonces se le ocurrió, ya está, voy a vender online todas esas piezas que yo conozco y algunas más, que son las típicas que se estropean. O sea, el planteamiento es estupendo, porque nos basamos en su experiencia, ¿de acuerdo? Es decir, nos basamos en su conocimiento de la reparación, de que lleva haciendo esto más de 25 años, o sea, toda su vida ha hecho esto, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Pensó, bueno, pues si se me rompe a mí y se le rompe a todos los clientes cercanos a mi zona geográfica, a todo lo que yo abarco, seguramente en España va a pasar lo mismo. Vamos a montar un e-commerce y vamos a vender esas piezas, porque sé que es lo que normalmente se estropea. Y además algunas más, ¿no? No vas a montar solo un e-commerce con tan poca cosa. Pero bueno, esas eran, por decirlo de alguna forma, el producto estrella y el producto que él tenía más en stock, etcétera, ¿vale? Evidentemente, después tienes que ampliar un poco el catálogo, pero el planteamiento era estupendo. Bien, pues a nivel de visitas era correcto, o sea, empezó, colocó todos los, con WordPress, con WooCommerce, colocó todos los materiales, todas las piezas, todos los recambios, e hizo un poco de SEO a través de lo que buenamente podía los fines de semana, ¿no? Y, correcto, consiguió un e-commerce con un cierto número de visitas, correcto, para un e-commerce de estas características. También incluso recibía consultas, ¿de acuerdo? Es decir, recibía dudas de, este manguito, yo tengo esta, o una foto que le mandaban de la marca o el modelo de la lavadora o lo que fuera, y entonces pues él iba comentando y respondiendo. Ventas, pues pocas, muy pocas, la verdad es que era el gran problema, tenía muy pocas ventas, había visitas, había consultas, pero había muy pocas ventas, y se concentraban sobre todo en el fin de semana, ¿vale? Durante la semana pues poca cosa, pero estamos hablando de tan poco como unas 5 o 6 ventas al mes, ¿vale? Claro, 5 o 6 ventas al mes, sí, vale, a ver, bienvenidos sean, pero es que entre los portes, lo que te cuesta la pieza, el precio de tal, el trabajo que te supone tener un e-commerce para después solo vender 5 piezas al mes, pues claro, básicamente vendía una o dos el fin de semana, ¿vale? Bueno, pues estuve mirando, miré todo, comparé precios con otras empresas, todo lo veía correcto, estaba dentro del mercado, o sea, no era ni muy barato ni muy caro, pero estaba bien, correcto, la web estaba relativamente bien y no acababa yo de encontrar el problema, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues lo que suelo hacer en estas ocasiones, 4 ojos ven más que 2, 6 ven más que 4 y 8 ven más que 6, ¿vale? Y lo que hago es mostrar la web a un grupo de personas, ¿de acuerdo? Para que me den su opinión, ¿vale? Un grupo tester, que se llama, ¿vale? Básicamente es, tengo una base de datos de gente que hace este tipo de cosas y de hecho son remunerados para eso, no lo hacen gratuitamente. Y lo que hacen, porque otras cosas si lo hicieran gratuitamente, pues su feedback tampoco sería tan bueno. Entonces, básicamente lo que hacen es, les mando mensualmente un número de webs para ver y ellos van y navegan. Van, navegan, miran a ver, como si hicieran una simulación de compra, ¿vale? Miran que todo sea correcto, hacen el flujo de visita y tal. ¿Por qué? Porque siempre va a ser mucho mejor que lo haga un grupo heterogéneo de 25 personas que yo. Porque yo, bueno, quieras que no, pues ya tengo una cierta experiencia navegando y entonces, claro, mi opinión en algunas ocasiones no es muy válida. Entonces, ¿qué hago? Pues eso. Yo tengo, son unas 500 personas aproximadamente ya en ese grupo de gente y en función de cada cliente pues se lo mando a un segmento a otro. Y lo mandé a ese segmento de personas que él me comentó que eran sus clientes típicos. Tenía 25 personas, pensé pues a ver qué sacamos de esto. Bueno, pues lo descubrimos.
finalmente, ¿vale? Porque en general la nota era correcta, ¿vale? Incluso en el proceso de compra, pero había un problema. En uno de los feedbacks, ¿de acuerdo? Una de las personas, bueno, después tuve más de esas, pero uno concretamente me comentó, es que, no, si la web está muy bien y tal, pero les envié una pregunta el martes y aún no me han contestado. Y era viernes. O sea, esa persona le interesó realmente un producto, pensé, ay, mira, pues esto, este manguito, no sé qué era algo del grifo, sí, lo de que se coloca en la alcachofa esa de la ducha para gastar menos agua, ¿vale? Ya sabéis, es una especie de colador que se coloca, entonces gastas menos agua y es más ecológico y más económico y tal. Bueno, pues les envió una pregunta el martes para saber si le funcionaría exactamente y aún no me han contestado. Y era viernes. O sea, una persona en un e-commerce te pregunta algo el martes, era viernes y aún no le habían contestado. Entonces yo me puse en contacto con Manuel y dije, escucha, Manuel, ¿has mirado que no tengas problemas de spam con los formularios de contacto? ¿Sabes si te llegan bien? No, si me llegan bien, porque siempre los fines de semana siempre contesto a todo y tal. Y dije, ¿cómo? Sí, me dice, bueno, los fines de semana contesto muchos correos y tal. ¿Los fines de semana a qué te refieres? Claro, dice, de lunes a viernes yo no puedo contestar todo eso porque estoy con las reparaciones. Entonces el fin de semana contesto a todas las dudas que me llegan durante la semana. Hombre, ahí estaba. Ahí estaba el gran problema. O sea, Manuel durante la semana trabajaba, ¿vale? ¿Y qué es lo que hacía? Claro, él no va con el WhatsApp y con el correo en el móvil contestando todas las preguntas. Él simplemente lo que hacía era, de lunes a viernes, se dedicaba a su principal actividad, que era la reparación. Y el fin de semana, ¿vale? El fin de semana tenía la posibilidad de contestar todos los correos y tal. Claro que las ventas se concentraban en el fin de semana. Las ventas se concentraban en el fin de semana básicamente porque eran las ventas de la gente que respondía, ¿vale? De cuando alguien tenía una duda el fin de semana, entonces él le podía realmente contestar ahí, pero los que habían hecho la pregunta el martes, el fin de semana ya les daba igual, porque ya ni querían el producto o la habían comprado a otra persona, ¿vale? El tiempo de... Y ahí es un tema muy interesante, en este caso es bastante exagerado, porque solo contestaba el fin de semana, pero esto pasa mucho a mucha gente que tiene un e-commerce o un pequeño negocio paralelo a su actividad principal, al cual no le pueden dedicar el 100% de tiempo, ¿vale? El tiempo de reacción o el tiempo que tarda alguien en contestar a una pregunta, ¿de acuerdo? A una duda de un posible cliente es esencial, ¿vale? Si alguien está buscando, ¿de acuerdo?, un producto, encuentra tu página, entra, algo más o menos le puede convencer y tiene una duda y tú no tienes, en este caso, evidentemente no tenía chat, no tenía teléfono colocado ahí, porque dice que al principio lo puso, pero la llamaba a la gente a media reparación y era un engorro, pero al menos hay un formulario, ¿vale? Ahí, atención, porque el tiempo que tú tardes en contestar es, vamos, esencial, o sea, es importantísimo, es crítico, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué pasaba? Bueno, claro que si alguien, y además en el mundillo este de la reparación, claro, que dices, ostras, se me ha estropeado esto, tengo que cambiarlo, no sé qué, vas a internet, buscaban, lo encontraban, lo típico que dices, esto no sé si funcionará para este modelo o para este grifo, le preguntaban y no respondía. Claro, esto daba una impresión de, bueno, esta web está abandonada. Y cuando el sábado, 4 o 5 días después, en el peor de los casos, le contestaban, pues esa persona ya lo había arreglado, ya se había buscado la vida, ¿vale? Vale, esto es, como os digo, un caso más extremo, pero en muchas ocasiones pasa. ¿Por qué? Porque la persona que tiene ese pequeño e-commerce o ese pequeño negocio online paralelo, durante su jornada laboral, y acaba, yo que sé, a las 5 o a las 6 de la tarde de trabajar, o a las 7, o si está en una tienda a las 8 o a las 9 de la noche, acaba, cierra la tienda, se va a casa y lo último que se pone a hacer es contestar. O bueno, aunque lo conteste, si alguien te ha hecho una pregunta a las 10 de la mañana, porque está ahí con la tarjeta en la mano para ir a comprar, si tú le respondes a las 11 o después de cenar, antes de irte a dormir, contestas todo, bueno, esa persona ya evidentemente ya no está interesada, ¿vale? No va a estar esperando ahí. Tú esperas una respuesta inmediata. El consumidor del e-commerce espera una respuesta inmediata y de ahí que funcionen también el tema de los chats, ¿vale? De una forma bien hecha, ¿eh? Ya hemos hablado del tema de los chats en e-commerce y tal, pero de una forma bien hecha, ¿eh? Si tienes que tener el chat ahí y estar siempre, o no estamos conectados en este momento, ya sabéis que eso da mala idea, ¿no? Da la mala imagen. Bueno, pues el concepto era ese.
Claro, pero me dice, ya, Joan, pero es que yo no puedo estar contestando todo porque es que estoy arreglando, estoy reparando, estoy fuera. Y dije, bueno, pues entonces tenemos la opción del helpdesk, ¿vale? De contratar un servicio de helpdesk. Entonces, ¿qué es un helpdesk? Bueno, es una especie de operadora o centralita en la cual te contestan a tus preguntas, ¿vale? O sea, contestan a las preguntas de los clientes que te llaman, ¿vale? Entonces, en lugar de contestar tú, contestan ellos. Claro, lo que pasa es que en este caso tan concreto era muy difícil formar a una persona de helpdesk. Depende de qué hay servicios de helpdesk, simplemente tú pues les dices, mira, esto es lo típico que me preguntan, les mandas un listado de cosas típicas, les formas un poco, les dices esto es lo que tienes que decir en todos estos casos y ya está, ¿vale? Y depende de qué servicios de helpdesk, simplemente toman nota de agenda, lo vinculan con tu calendario, etcétera, ¿no? Pero en este caso era muy difícil, porque realmente claro, si alguien te llama al helpdesk y pregunta, perdona, tengo el modelo Samsung 324 y aquí veo que tu producto es Samsung 32, ¿este es compatible o no es compatible? Claro, es imposible para una persona que no está en el mundillo hacer el tema de helpdesk. Y además que es un servicio que es de pago, evidentemente, como podéis imaginar, con lo que tampoco estaba vendiendo 5 o 6 productos al mes como para invertir en eso, ¿no? Bueno, entonces hubo la otra posibilidad, dice, bueno, si quieres puede contestar mi mujer. Le dije, pero tu mujer sabe algo de todo esto. Dice, coño, si llevamos 20 años casados, ¿cómo no va a saber? Está casada conmigo, prácticamente podría repararlo ella. Y digo, ¿y tendría tiempo? Digo, sí, porque bueno, ella no trabaja, está en casa con los críos, se encarga de todo eso. Y digo, bueno, pues venga, vamos a probar. Entonces, pues bueno, hicimos un poco de formación para que supiera el tema del correo, cómo recibirlo. Muy bien, súper maja, lo entendió enseguida. Estaba acostumbrada ya a navegar con lo que y contestar y tema Facebook, lo llevaba muy bien, con lo que no costó nada explicarle cómo tenía que contestar. Y claro, ahí la gracia es que si había incluso alguna ocasión en la cual no sabía alguna reparación que decir, pues le llamaba al móvil. Claro, que te llame tu mujer es mucho más fácil de gestionar porque si no contestas, si estás liado, si le dices, hostia, llámame en 5 minutos que ahora estoy liado, que estoy llegando no sé dónde, ¿vale? Pues eso lo puedes decir y después llamas y no hay problema. Pero a un cliente que está ahí tarjeta en mano para comprar un producto y decirle, no, ahora estoy liado, pues claro, quedas mal. Entonces, claro, su mujer hacía como ese tipo de filtro y después cuando lo sabía, pues le llamaba al cabo de 20 minutos o así, entonces su mujer podía responder, ¿vale? Así de fácil, así de simple. ¿De acuerdo? Ya veis que no es una gran inversión, no es un gran cambio de estrategia. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues pasamos a tener el primer mes de aplicar esto a 60 ventas ese mes, ¿vale? En lugar de 5, pasamos a 60. Es decir, en lugar de una venta a la semana, por decirlo así, pasamos a 2 ventas diarias, ¿vale? Y ahora va creciendo. Estamos en el segundo mes, precisamente, ¿de acuerdo? Y parece ya que vamos a superar las 70 por el ritmo que vamos durante este mes, ¿vale? O sea que, fijaros, estamos hablando de pasar de 5 a 60, ¿vale? Más de 10 veces más con un pequeño cambio, pero tan crítico como es el tiempo de respuesta en un e-commerce, ¿vale? Es muy importante. Así pues, plantearos si en vuestra ocasión, si en vuestro negocio, si en vuestro proyecto, tenéis ese tiempo de respuesta inferior a 1 hora, por decirlo así, ¿vale? De hecho, es que esto está clarísimo y hay muchos estudios, os los dejo en las notas del programa, del tiempo de respuesta y la conversión, ¿vale? Cuanto menor es el tiempo de respuesta a una duda, más rápida y más porcentaje de conversión tenéis, ¿vale? Pero además, para rizar el rizo, se me ocurrió una idea, y es lo que hicimos, a ver si lo podéis aplicar en vuestro caso, que es que en el momento en el cual alguien iba a hacer la compra y rellenaba su dirección, detectábamos si estaba dentro de su zona geográfica para hacer la reparación. Y en el checkout, en el proceso de compra, si detectaba, en este caso es en Málaga, sí que estaba en su zona dentro de Málaga, de que él normalmente se desplaza para hacer las reparaciones, le salía un checkbox, una opción en el producto y le decía, ¿quieres contratar la mano de obra para venir e instalarlo y tal? Y entonces simplemente la persona solo tiene que seleccionar ahí y se le sumaba en el pedido, se le sumaba la mano de obra para que Manuel fuera y se lo instalara él mismo, ¿vale? Pues bueno, más de la mitad de las personas seleccionaba esa opción. Claro, esa opción solo ya os digo, solo aparecía en el caso de que fuera esa zona de influencia cercana a Málaga, ¿vale? Pues más de la mitad de las personas, cuando lo veían, le decían, pues sí, mira, venga, que venga y me lo instale, ¿vale?
ya está. Evidentemente los otros era porque era una reparación o un cambio de pieza tan fácil, que no valía la pena, ¿no? Es lo que os decía antes, el elemento ese que se coloca en la ducha para gastar menos agua, pues es tan fácil de colocar que no hay más. Pero a veces, cuando tenías que quitar un manguito, parar el agua, poner cinta aislante, no sé qué, bueno, pues ya os digo, la mayoría de personas, más de la mitad, lo seleccionaba. Con lo que pasó su web de facturar menos de 150 euros a más de 3.000, ¿vale? O sea, menos de 150 euros a más de 3.000 euros. Ahí incluye el tema de los servicios de reparación, esas horas que seleccionaba la gente que él cobraba para ir a instalarlo. No era únicamente venta online. Y esto el primer mes. Ahora estamos en el segundo y vamos a pasar esas cifras. En fin, como veis, son pequeños cambios, ¿de acuerdo? Como es contestar más rápido o como es añadir un checkbox en el checkout que multiplican, ¿de acuerdo? En este caso por 20 la facturación de un e-commerce, ¿vale? Es decir, que en muchas ocasiones no nos pensemos que tenemos que rehacer toda la web, sino que son esas pequeñas tonterías que uno mismo no ve, incluso yo a veces tampoco lo veo, pero gracias a grupos dinámicos, a grupos tester, como hemos hecho en esta ocasión, nos damos cuenta de ese pequeño fallo, de ese talón de Aquiles que nadie te hace saber hasta que lo ves, te das cuenta y lo solucionas. Bueno, pues hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya interesado, que podéis aplicar esos conceptos a vuestro proyecto o idea. Y si es así, ya sabéis que una valoración de 5 estrellas en iTunes me hace muy feliz, esos comentarios me hacen muy feliz, ya lo sabéis, no voy a descubrirlo ahora, después de 155 episodios, ¿verdad? Bueno, pues nada, nos escuchamos mañana con un fantástico invitado que nos hablará de temas de afiliados, ¿vale? Muy, muy interesante. Hasta entonces, disfrutad del día y nos vemos mañana. ¡Adiós!